Estamos desandando la última hora del programa del profe Morales y la hora que espero con ansias. Es el momento de tomarnos un té a la distancia con Noel Alejandro Leal, que está en Venezuela, y como cada domingo a esta hora, en su hora, nos habla de lo que está pasando en el país. Muy buenas madrugadas, Noel. Buenas madrugadas, Jenny, profe, a todos los que nos escuchan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Noel, uno a veces escucha nombres, apresaron a este, liberaron al otro, pero a veces no tenemos muy claro quién Muy buenas es el noches. individuo. Estaba viendo que excarcelaron y le pusieron una estampilla para España a Miguel Rodríguez Torres. ¿Quién es? Bueno, Miguel Rodríguez Torres, si queremos colocar de verdad quién es un torturador. Es un torturador. Miguel Rodríguez Torres, esa es su vocación, pues. Pero vamos a ampliarlo y vamos a que la gente pueda entender distintas etapas de Miguel Rodríguez Torres para poder comprender el daño increíble que ha hecho este personaje durante todos estos años, la licencia que se le acaba de otorgar, porque eso es otro asunto que es importante a sumarlo también. Rodríguez Torres llega al conocimiento público, él era un militar más, que se alza con Chávez en febrero de 1992, entre el grupo de los alzados. Él tenía la misión de conquistar la casona. ¿Qué es la casona? La casona es la residencia presidencial. Era la residencia presidencial. Nosotros contábamos con el despacho ejecutivo desde Miraflores, pero el presidente vivía con su familia en la casona. Eso se fue desgastando, pues los presidentes venezolanos llegaron al descaro, en el caso de Carlos Andrés y Jaime Lucinchi, de tener en la casona a la esposa y en Miraflores a la querida. Entonces ellos vivían con su amante en Miraflores y tenían a la familia en la casona. Bueno, en el caso de Carlos Andrés, cuando el golpe del 92, tenemos que recordar que Carlos Andrés está llegando de Davos esa madrugada, la madrugada del 4 de febrero del 92, a medianoche, él aterriza en Caracas, le advierten de una vez, mira, hay un problema, hay rumores, hay ruido de alzamiento, y él se dirige a la casona, a la residencia de familiar, donde reside la familia presidencial. Él se dirige porque Carlos Andrés cuidaba bastante más la forma que Lucinchi, que de verdad era un ser depravado. Entonces, Carlos Andrés se dirige a la residencia y ya el asunto era más que rumor, estaban comprobados los movimientos militares, y Carlos Andrés llega a la casona e inmediatamente sale hacia Miraflores. Eso era una noticia para los que estaban atentando contra el gobierno en aquel momento, que era clara, Carlos Andrés ya se había ido. Pero aún así, Rodríguez Torres dio inicio al ataque a la casona. Fue un ataque realmente criminal. Se utilizaron morteros, calibres pesados, se intentó de mil y una formas intentar penetrar la casona. La casona cuenta con un pequeño batallón, y que era la custodia del área, ¿no? Es el hogar presidencial y por supuesto cuenta con defensa presidencial. Y bueno, esta gente fue la que tuvo que hacer armas contra el ataque de Rodríguez Torres. Rodríguez Torres, te repito, todos los sublevados estaban absolutamente, todas las cabecillas sublevadas estaban absolutamente conscientes de que ahí ya no estaba el presidente. Y aún así el ataque fue salvaje, estando conscientes de que allí lo que quedaba era la esposa de Carlos Andrés, sus hijas y sus nietos. Y adicional, el tesoro que era la casona, porque ahí habían obras de arte de cualquier tipo, aparte de su estructura de cualquier cantidad de años. Son patrimonio nacional destruido. Bueno, el ataque duró horas, trajo cualquier cantidad de bajas militares por ambos bandos, demostrando allí su incapacidad como militar.
porque poder haber tomado la casona hubiese sido hasta un ejercicio militar fácil cuando uno lo consulta con cualquier otro militar de la misma graduación y posición de Rodríguez Torres en su tiempo. Pasa el tiempo y es Rodríguez Torres uno de estos militares que son de nuevo colocados dentro de la Fuerza Armada. Es increíble, ¿no? Porque es eso, la ausencia de justicia, ausencia de justicia, ausencia de justicia. Chávez gana las elecciones del 98 y empieza a acercar de nuevo a Rodríguez Torres a su entorno. Y ya para finales del 2002, empezando el 2003, ya Rodríguez Torres empieza a despuntar como director de la DICIP. La DICIP era lo que era anteriormente el SEBIN. ¿Okay? Es más, el que le cambia el nombre y hace toda la arquitectura para cambiar a la DICIP para el SEBIN la encabeza Rodríguez Torres, pues es el que hacer esos cambios. En esos tiempos, hay lo tradicional que es el chavismo. Rodríguez Torres se encarga de lo mismo: perseguir, secuestrar, torturar y matar, que es lo propio que hace la revolución, pues. Entre los torturados de aquel entonces, ya en las partes extrajudiciales, en las partes judiciales tenemos la captura cuando la DICIP tomó Plaza Altamira y fue capturado y torturado a Jorge Rojas. Entonces todo esto es parte del accionar de Rodríguez Torres en aquel tiempo cuando todavía era DICIP. Él sale, vuelve supuestamente a las Fuerzas Armadas un tiempo y todo lo demás, y de repente llega como general. Ya es general Rodríguez Torres, y entre sus funciones, de nuevo públicas, pasa a ser director del SEBIN. Director del SEBIN. Amplía la zona de presos políticos dentro del SEBIN. O sea, parte de su accionar dentro del helicoide, y da inicio a lo que sería la toma por asalto de un edificio que iba a ser para las oficinas del Metro de Caracas, y también lo tomó el SEBIN en Plaza Venezuela. Como director de inteligencia, volvemos hacia lo propio que ha hecho el chavismo, pero después hubo un plus. Después lo llevan al Ministerio del Interior. El Interior de Justicia, donde tiene control de todos los esquemas policiales del país, por supuesto incluyendo el SEBIN, y todo lo lógico que maneja un ministro del Interior. Desde ahí, justo en su etapa como ministro, hubo cualquier cantidad de protestas de orden juvenil, hubo campamentos, hubo una serie de esquemas de manifestaciones contra el gobierno. Él elaboró una estructura de infiltración adicional, todo el modelo que generó la Stasi en su momento, siempre lo referimos que es algo de lo que aplica mucho el chavismo. Entonces, esa estructura fue muy bien articulada por Rodríguez Torres en su momento, y eso logró que hubiesen una serie de delaciones y espacios en cada uno de esos movimientos, y hubo cualquier cantidad de capturas, secuestros y torturas de muchos jóvenes venezolanos. Para más, cuando se hizo el desmantelamiento de muchos de esos campamentos, fueron torturados, apresados, cualquier cantidad de jóvenes venezolanos. Y esto es parte del accionar de gobierno de Rodríguez Torres. Rodríguez Torres, como punto para lo que la gente que vive operando, sí, pero él en algún momento empezó a hacer referencias contra el gobierno. Claro, con las manos llenas de sangre, él empezó a hacer referencias contra el gobierno. ¿Por qué? Esto es importante entenderlo. Nosotros lo hemos hablado cuando hablamos del corte de la revolución en una de sus purgas, ¿no? La revolución es un trapiche constante, y en la purga correspondiente a lo que era el 4F, dejamos claro que se salvaba a Diosdado, se salvaba por sus buenos oficios a Francisco Arias Cárdenas, y los otros que se arrastraran bien a la nueva etapa de revolución serían aceptados. Pero los que se creen que son algo, porque son originarios, fueron los que hicieron algo el 4 de febrero, como se lo creía Rodríguez Torres, por supuesto los iban a pisar. Debemos recordar el caso del Pollo Carvajal y este tipo de gente que se sentía ligada a Chávez desde el inicio. La revolución va en su trapiche y mira,
Tú no eres nada, lo que importa es la revolución. Entonces creen que son algo y por supuesto, el momento de la revolución los aplasta. En ese momento que Rodríguez Torres empieza supuestamente a hablar en contra del chavismo, que no lo hacía en contra del chavismo, sino en contra del gobierno de Maduro, es recibido por los brazos abiertos por la oposición. Es decir, el que ayer perseguía, secuestraba, sí, pero se arrepintió. Sí, inmediatamente, como por arte de magia, tú eres muy bueno y es recibido por el Frente Amplio con aplausos. Igualito que me hicieron con la criminal de lesa humanidad Luis Ortega, o con el otro criminal Ismael Maizanta García, con el padre político de la criatura, con Luis Michelena. Entonces, todo esto es una constante, ¿no? Porque es un país que, como se niega a que es necesario hacer justicia para llegar a la paz, por supuesto vives en el desastre constante, conviviendo con el criminal y haciendo que el criminal sea el soporte del mañana. Y mañana y vamos, la impunidad es lo necesario para forjar un proceso de reconciliación entre criminales, porque al final son todos criminales. Rodríguez Torres, al ser militar, fue trabajando también una estructura militar paralela a la que él iba haciendo un espacio de convertirse en un referente civil. Eso aparentemente generó molestias dentro del gobierno, pues, y llegó la hora de aplastarlo. Lo capturan y lo ponen preso, de manera, por supuesto, extrajudicial, es decir, haciendo todo lo que hacía Rodríguez Torres, ¿vale? Va y te secuestra, te tiro en una celda y me olvido de ti. Casi que el manual de Rodríguez Torres se lo aplicaron a Rodríguez Torres. Rodríguez Torres, entre sus creaciones está La Tumba, que es un referente ya internacional de cómo privar sensorialmente dentro de los marcos de tortura que hace la tumba a sus víctimas. Todo el manual del terrorismo psicológico, de la tortura psicológica, de la tortura física, todo lo aplicó Rodríguez Torres. Es importante también recordar que dentro del accionar de Rodríguez Torres, tanto como director del SEBIN, como director de la DICIP, director del SEBIN, después como ministro de Justicia, de Interior y Justicia y Paz, porque es el colmo de los y Paz. Sí, Rodríguez Torres ostentaba el título de ministro de Interior, Justicia y Paz. Colocamos todo ese currículum de Rodríguez Torres en cada uno de esos casos, incluyendo como ministro de Justicia. Uno de sus objetivos favoritos fue Vasco da Costa. En cada una de esas etapas, en cada uno de esos cargos, Vasco fue detenido, fue salvajemente torturado bajo las órdenes de Rodríguez Torres. Junto con Vasco, en la primera etapa de la primera captura larga de Vasco da Costa, que fue junto con Dulce Bravo. Dulce Bravo fue torturada en la DICIP bajo el mando de Rodríguez Torres. Igual que Vasco en su momento. Son tantas las cosas, pues, y después, ya como ministro del Interior, en la captura que vivió Vasco, junto con José Luis Santamaría y otros venezolanos, por supuesto, sufrió más torturas bajo Rodríguez Torres. Entonces, el gobierno secuestra a Rodríguez Torres, le aplica el manual de Rodríguez Torres para castigar, y pasa 5 años en esto, supuestamente, pero de repente, gracias a Zapatero y a todo un noble trabajo de la oposición venezolana, a la cual agradece la familia de Rodríguez Torres y Rodríguez Torres en lo personal, agradece mucho a distintos miembros importantes de la oposición venezolana, se consigue su liberación. Ahí están cualquier cantidad de presos políticos reales metidos pudriéndose en la cárcel, pero el criminal consigue la buena pro para salir, para irse a España. Y lo acompañó Zapatero en el avión. Sí, claro. Zapatero se encarga de todo ese tipo de cosas, él es muy útil con eso. Entonces, Rodríguez Torres se va a España feliz de la vida. Y quiero aclarar y reforzar mucho esa parte de feliz de la vida. Porque estamos hablando de que este criminal torturador va a ser recibido con asilo político y toda clase de beneficios en España, mientras que muchas de sus víctimas no han podido ni siquiera conseguir estatus de refugiado. Mientras que muchas de sus víctimas viven con un terror constante, porque el daño de la tortura es una cosa que no se borra.
mientras que muchas de sus víctimas tienen demandas contra él y toda la estructura de gobierno a nivel de la Corte Interamericana, a nivel de la Corte Penal Internacional. Pero es importantísimo resaltar no solo la cochinada que está haciendo el gobierno español, porque es una cochinada, es una cosa realmente asquerosa, porque aclaran y dejan por sentado que la labor que está haciendo Zapatero es avalada por el gobierno español. Está el punto de mi país. Y ahora quiero ir hacia mi país. Más allá de todos estos seres asquerosos de la estructura política venezolana, está sembrar la matriz de opinión sobre, no, pero él es un preso político. Él Es una víctima. Exacto, él es una víctima. Él es un criminal. Él es un criminal. Y ahora vamos a lo de la licencia. Porque este hombre, mañana, si se voltearan las cosas en el país, va a seguir contando con su estatus de asilo en España. Va a seguir contando con su estatus de que él fue una víctima. Claro. Y entonces mañana no va a pagar tampoco sus culpas. Semejante criminal acaba de obtener una licencia, una tarjeta de estas de sal libre de la cárcel, cuando no ha pagado absolutamente nada por sus crímenes. Y para más, esa licencia se le extiende a todo el gobierno, porque si él fue un ejecutor reconocido, los otros que están en otras áreas que no tienen que ver directo con el área de represión, entonces son unos ángeles, y aquí nunca ha pasado nada. Un país que, como repetimos desde el principio de la llegada del chavismo, se persigue, se secuestra, se tortura y se mata. Un país que tiene la crisis humanitaria, la crisis de exiliados, esta inmigración salvaje, este desangrar humano que pasa los 8 millones de personas, más grande que el de Siria, más grande que el de Ucrania. Este país, que de acuerdo a la FAO, tiene a 6.5 millones de venezolanos en este país con graves problemas de alimentación que rayan el hambre. Es decir, un país que el 50% de su población fue de manera destruida, de manera directa, destruida por el chavismo, y él, como uno de sus operadores políticos, tiene en sus referentes de oposición a gente que dice, mira, qué bueno que el general Rodríguez Torres ya pudo salir del país. Yo te quiero leer una cosita nada más para aquel que no entienda eso que dice quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. La familia del mayor agradece. ¿A quién? Primero a Dios, pobre Dios. Después, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente Gustavo Petro, al cardenal Pietro Parolin, a Volker Turk, el alto comisionado de la ONU, a la senadora Gloria Fernández, presidenta del Parlamento andino, a Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Gerardo Blay, Rafael Lacaba, Timoteo Zambrano, Enrique Capriles, Stanley González, Carlos Paparoni, al gobierno de Estados Unidos, bla, 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 bla. Pero en esa mezcla, ¿cómo puede ser que si yo soy víctima, cómo le voy a agradecer a esa manga de individuos que te nombré? Y si estoy del otro lado, ¿cómo le voy a agradecer a Capriles, Blay, de Stalin González? No entiendo. ¿Cómo puede amalgamarse todo si no es que todo es lo mismo? Es que todo es lo mismo y todo es una soberana. No se quiere entender porque el país busca un refugio. El país busca un refugio y creen que el refugio es la misma porquería. Y por eso es que es tan importante entender que hay que dejar atrás todo lo que nos tiene aquí y todo lo que nos mantiene aquí. Porque precisamente esa ausencia de no aplicar justicia debido a que todo es la misma cosa, todo es una solemne y constante porquería, es mucho de lo que nos tiene a nosotros como país aquí. Cuando no se aplicó justicia a la criminal guerrilla comunista durante los años 60 y 70, ellos son gobierno hoy, son sus genes, esa estructura de gobierno, es esa herencia, eso está allí. Se perseguía al comunismo por una razón lógica, porque lo que hace el comunismo es esto. Pérez Jiménez encerraba a comunistas, porque lo que hace el comunismo es esto. Y eso
tiene que quedar muy, muy claro que durante todos esos años, cuando se intentó hacer justicia, después en la época de la pseudodemocracia, cuando la guerrilla se sintió mucho más envalentonada, nuestras Fuerzas Armadas logró ponerle fin a ese hecho, ¿no? Distintos organismos del país, el CIFA, el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, atacaron como se debe atacar a un proceso guerrillero. Se generaron unidades de combate como los cazadores, se hicieron todo lo correcto para acabar con la insurgencia patrocinada desde La Habana, insurgencia socialista, insurgencia comunista. Pero vino Caldera y los pacificó. Igual que como Santos pacifica a la FARC y Petro va a terminar de pacificar al ELN, les da cargos políticos y la izquierda carnívora se siente de nuevo envalentonada. Se siente envalentonada y avanza. ¿Por qué? Porque no se hace justicia. Hoy el criminal de Rodríguez Torres se va con esta licencia en total ausencia de justicia, no hoy, porque es imposible que el chavismo aplique justicia. El chavismo lo que estaba era ajustando sus cuentas entre criminales, ellos somos criminales, este criminal se me salió del redil, pero es que con esta tarjeta que le diste también frena la posibilidad de justicia para mañana. Por eso es que es tan importante hacerle llamados claros al gobierno español frente a este hecho tan asqueroso. Y tiene que levantar su voz los venezolanos en España, y tiene que levantar su voz la oposición española para entender la realidad de lo que significa el criminal Rodríguez Torres que tiene ahí, que está siendo recibido con tanto aprecio. Porque en realidad el accionar criminal de Rodríguez Torres no dicta mucho como director de inteligencia, en el caso de SEBIN, que el que tuvo el Pollo Carvajal como director de inteligencia militar, el cual supuestamente tiene preso. Entonces, vamos a asumir realidades para entender quiénes son los personajes y cómo es posible que se le lave la cara a cada uno de estos criminales. Es importante también entender que en el caso del chiste del guiado, el guiado también tuvo palabras honorables para Rodríguez Torres hace unos 3 años, igual que para el Pollo Carvajal, igual que para Cliver Alcalá, igual que para Figuera, para todas estas partidas de criminales. Sí, pero yo creo entender por qué. Porque es una sola cosa. No, porque ellos respetaron el legado de Chávez. Eso también es importantísimo. Oye, Jenny acaba de decir una verdad gigantesca. Ellos respetaban el legado de Chávez. Y esa era una de las preocupaciones principales del guiado. Ellos respetaban el legado de su comandante. Entonces, es lógico. Yo haría lo mismo en lugar de ellos. Maduro es malo. Cosa tan asquerosa. No puede ser que estamos en 2023 y todavía se piense que el problema es Maduro. Eso es lo que le ha metido en la cabeza a la gente. Al negar el proceso ideológico, al negar la realidad de que toda nuestra estructura política, social, comunicacional, académica, es profundamente socialista, comulgan con lo mismo. Lo que creen es que esto está mal hecho, pero les encanta. En realidad les encanta porque tienen miedo a que las cosas sean lógicas, donde el sentido común marque el camino hacia lo correcto, donde el orden que es fundamental para el respeto de las libertades exista. A todo eso le tienen miedo a lo lógico y natural. Quieren el desastre y la barbarie revolucionaria como constante. Y eso es lo que han sembrado mucha de nuestra población, y por eso es que tenemos una población que no logra entender esto, pasa la página de un momento al otro sin entender el daño profundo que ha hecho esta gente y no logran comprenderlo. No hay capacidad para entender el estado en el que está quedando el país. ¿Por qué? Porque hicieron esto, ese sembrar incoherencia que genera este nivel increíble de irresponsabilidades. Porque tú no le puedes pedir a un país que estuvo viviendo el accionar criminal de Rodríguez Torres, al día siguiente, a las 2 semanas, hacían que ese mismo país aplaudiera al criminal porque supuestamente era opositor. Después hasta financiaron escritos, pintas en las calles, grafitis en las calles que liberan a Rodríguez Torres. Sacan tweets, comunicados, felicitando el hecho de la liberación de Rodríguez Torres. Pero, ¿y los presos políticos de verdad? Tú te pones a leer sus historiales de Twitter
y no hay mayor mención a ser los presos políticos reales. No me importa. Perdón, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? Exacto. ¿Qué rédito les da? Eso es. Y entonces uno te pregunta, ¿qué rédito les da abrazar a un criminal como Rodríguez Torres? Y ahí es donde el país tiene que empezarse a hacer muchísimas, muchísimas preguntas para poder comprender en mucho cómo es que estamos aquí y cómo, si se sigue acompañando a esa estructura, simplemente no vamos a salir de esto, sino que vamos a involucionar cada vez más, más. Eso es fundamental que se entienda. Porque los que hoy se visten fuera de esta estructura, mentira. Ayer la acompañaban y mañana volverán a acompañar. Porque no es posible que durante 20 años no te das cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, esa es una triste realidad que el país tiene que terminar de comprender. Tiene que despertar ante esa realidad. Porque este accionar criminal que ha tenido el chavismo durante todos estos años, solo es posible gracias a eso que llaman oposición. Solo es posible con eso que llaman oposición, que ha hecho que el país constantemente se haga cada vez más y más irresponsable. Basta ya. Mi país de irresponsables tiene que cambiar, tiene que despertar. Basta ya. Noel, estoy feliz por algo. No pudo viajar a Argentina. Y eso me pone muy, muy contenta. Resulta que las ratas macristas habían inventado un plan, habían urdido un plan para que el pobre caballero no pudiese ir. La derecha neofascista y qué sé yo cuántas cosas más. Y Patricia Bullrich le contestó muy cortito, no pudo tocar el suelo argentino por narco, nada más. No porque inventaran un plan las ratas del macrismo. Bueno, y volviendo a la CELAC y cómo es que dijo Alberto Fernández que daba por iniciada la cumbre de las Américas. Y después cuando le preguntaron por Maduro dijo, no sé por qué Chávez no viene. Y porque está muerto, caballero, por eso no viene. Bueno, no importa. Con esto de CELAC, ahora Brasil propone a Uruguay fortalecer el Mercosur, aliarse con China. ¿Qué hay con todo esto? Bueno, eso está en el marco dentro de la gran vuelta que está dando Occidente, que le hemos comentado más de una vez y nadie le presta atención a esa realidad. Pero vamos un puntico. Maduro no pudo viajar a Argentina. Y como no, qué bueno por Argentina. Pero todo esto, viajando o no, quien se beneficia es Maduro. Y esto es importante tomarlo, ¿no? Porque ese discurso que Petro enarboló, no puedes tener un proceso de transición con un hombre que esté siendo perseguido internacionalmente. Entonces, esa jugada valida el discurso. Por lo tanto, hace que el juego de ir eliminando sanciones se haga más acelerado. Entonces, es muy importante que cuando uno se encuentra en este tipo de trampas-jaulas, el que instaló la trampa, en este caso el proceso revolucionario, sabe que no importa lo que tú hagas dentro de la trampa-jaula, él sale beneficiado. Esa es la gracia. Y esto es muy importante entenderlo. Porque el manejo del hecho de que él se puede sentir mal, porque pesa sobre él un cartelito que dice se busca, no permite el desarrollo de la nación. Hasta eso lo va a llevar Petro. Pues para eso están, haciendo eco de todas y cada una de esas mentiras, de todas y cada una de esas falsedades, de una manera bien estructurada, bien organizada. Ok. Hay un punto que es muy importante dentro de ese juego de la CELAC y el manejo con China y todo esto, algo que constantemente hemos explicado que eso está sucediendo y se niega, ¿no? El avance de China y Rusia en Latinoamérica. Y un punto que quiero tocar también grande. Entonces que vamos a llegar aquí a dos lugares. Vamos primero al punto económico de algo que fue muy importante dicho en este encuentro del CELAC, que es el apuro que tienen por una moneda única. Sí. Y aquí la importancia de entender política, entendiendo dentro del marco ideológico la política. Porque
muchos de mis amigos liberales están muy de acuerdo con esto por quitarle al Banco Central la moneda. Y se van simplemente al hecho económico de que, mira, una moneda conjunto es como el euro. ¿No? Y se centran en ese mar de pendejadas. No se dan cuenta de que están avalando un concepto impulsado por el Foro de Sao Paulo. Simplemente. Entonces ya, por eso es que es tan importante entender la política desde el punto de vista ideológico y entender por qué, en lo particular yo me defino de derecha. Tú entiendes las libertades económicas, las respetas las libertades económicas, impulsas las libertades económicas, pero entiendes lo que es la política y entiendes que si esto es patrocinado por la estructura del Foro de Sao Paulo, no tiene un fondo positivo. Tan sencillo como eso, no vas a discutirlo más. Tu posición lógica es negarte, en ningún momento darle ningún tipo de aval a ese tipo de acción, porque va a ir en contra de tu soberanía, va a ir en contra de tu país, va a ir en contra de tu población y al final va a ir en contra de ti mismo como individuo. No les da la cabeza. Se llenan el festival de pendejadas y no les da la cabeza. Y eso es algo muy, muy grave y es algo que tiene que hacer que la gente aprenda a pensar, sobre todo en la sociedad, aprenda a distinguir qué es la política, con visión de política, noción de Estado, y qué es las parcelitas. El que nada más se define como liberal, el que nada más se define como nacionalista, el que nada más se define como conservador. No. Entender lo que significa un Estado, para eso hay que entender una noción completa de cada uno de los factores que alteran o benefician a la población, benefician a ese Estado. Entonces, eso es un punto que quería dejar claro con respecto al juego de la moneda única. Vamos a avanzar con este empuje hacia China. Y tenemos a China y a Rusia, eso lo hemos hablado más de una vez, cómo están todo este tipo de estructura funcionando, la estructura china con el concepto de la franja y de la ruta. Hemos hablado también de toda la visión adicional que China le está metiendo desde el lado del Pacífico. Hablamos mucho sobre los BRICS, hablamos mucho sobre la cooperación de Shanghái. Pero vamos a la otra parte que en Venezuela también es totalmente obviada. Aquí no se le para mucho a nada de esto y esta semana salió un reporte hecho para creo que para el Political Council, bueno, fue hecho por José Gustavo Arocha. Él saca un informe sobre el hecho de la presencia militar de Rusia y China en Venezuela. Algo que hemos conversado en cualquier cantidad de ocasiones y que en mi país todo se queda en chiste, ¿no? Dicen la chatarra rusa y cosas de esas y no entienden qué es lo que se trae, qué es este tipo de procesos, qué cantidad de cosas vinculan. El informe, que si bien es interesante, a mi parecer tiene dos puntos muy incompletos y dos puntos que hemos atacado mucho aquí. El primer punto que está por fuera es que ahí se analiza Rusia y China, pero no se analiza Irán. Y el otro punto es que se enumera mucho del armamento, pero no se enumeran dos de las cosas que son más interesantes del distinto armamento que el chavismo ha comprado y ha instalado en Venezuela, que son los radares de alerta temprana chinos y la combinación con los sistemas de defensa aérea S-300 que instaló Rusia en Venezuela. Entonces, cuando hablábamos hace tiempo sobre la preocupación que había en Colombia, cuando Colombia todavía no estaba en manos de Petro, sobre acciones militares no venezolanas en territorio venezolano y la preocupación que tenía, si mal no recuerdo, un senador sobre lo que estaba sucediendo en estados fronterizos venezolanos, hablábamos que eso, que es presencia rusa, que es presencia china, que mucho de lo que se estaba manejando ahí eran este tipo de radares de alerta temprana, que también facilitan mucho el negocio del narcotráfico. Entonces, es muy bueno que el país vaya entendiendo estas realidades, porque aquí todo se toma a chiste. Aquí todo el mundo está jugando a las elecciones, a la fantasía de la fiesta democrática, cualquier cantidad de pendejadas que no tienen nada que ver con todo lo terrible que estamos viviendo. Y en cuanto a ese hecho, a esa lógica sociedad con los socios habituales en este tipo de procesos revolucionarios,
desde el principio hemos ido conversando y advirtiendo sobre el hecho real de lo que significa eso y la situación de que somos cabeza de playa en una guerra multidimensional contra Occidente. La parte real de la guerra, también Venezuela es protagonista. Frente a un hecho mañana que escale situaciones que lleven a un enfrentamiento bélico ruso-norteamericano, Venezuela pasa a ser un objetivo gracias a que mi país irresponsable ha tenido trato democrático con un proceso criminal ideológicamente como el chavismo. Y entonces eso tiene que llamar de alguna manera al país a entender el grado de lo delicado de lo que estamos viviendo. De alguna manera el país tiene que entender que por no haber hecho justicia cuando se debía, por no haber castigado a un criminal como Hugo Chávez en el 92, por no haber castigado a la guerrilla en los 60 y 70 y darle cada vez más espacio y cuerpo político, por no poder castigar a estos criminales como Rodríguez Torres. Esa ausencia de justicia nunca nos va a permitir construir nación, porque no estamos sembrando nada sobre bases sólidas, simplemente fango sobre fango. Y hoy eso se puso tan denso, tan peligroso, que nos encontramos en esta realidad, en una realidad que te habla de ese punto. Eres cabeza de playa, no solo en la guerra multinacional, sino en ese punto de ese tipo de guerra, en la parte bélica de la misma. Entonces es un asunto que tiene que terminar de preocupar al venezolano, dejar de pensar en tanta payasada y terminar de comprender la grave situación en la que nos encontramos. Entendiendo la grave situación en que nos encontramos, podremos ir avanzando sobre el instrumental necesario para poder poner fin a este cáncer y sobre el tratamiento necesario para poder rehabilitar a Venezuela. Si no entendemos esas realidades, simplemente no vamos a avanzar. Hay que entender esa realidad precisamente dentro de ese marco de que son gobiernos del Foro de Sao Paulo. Toda esa estructura del Foro de Sao Paulo es una estructura revolucionaria, que tiene un concepto en su cabeza realmente enfermizo contra Occidente, contra su libertad, contra lo que debería de ser su naturaleza. Tiene un concepto político-ideológico que es antinatural al pensar en procesos igualitaristas y cualquier cantidad de pendejadas de estas. Tienen un proceso de un accionar criminal constante, porque se basan en el propio accionar revolucionario eterno, donde lo que importa es la revolución. Y si se murió de hambre, o hay que matarlo de hambre o a plomo, si es en pro de la revolución, es válido. Y eso es así siempre, es una sola constante. Y hoy nos encontramos en esto, en manos de gobiernos del Foro de Sao Paulo, que sabemos qué es lo que hacen, sabemos qué es lo que buscan. Y en el caso venezolano nunca se ha hecho justicia a ese planteamiento. Ese planteamiento criminal ya ha llenado de sangre la historia venezolana. Y nos pone en un riesgo increíble como país todo. Mientras estás planteando estas preocupaciones, estaba viendo que primero Justicia, su gran preocupación es exigir al CNE en Sucre habilitar puntos de inscripción y actualizar datos en los municipios para las elecciones. Así es, y la gente está, y el país, bueno, no mucha de la gente, porque mucha de la gente está desconectada, como hemos dicho, desconectada del país por la necesidad de sobrevivir, ¿no? Y se desconectan de lo que importa. Es el mismo cuento que hemos hablado más de una vez, si yo no me meto, si yo no trabajo, no como, y entonces se alejan de entender el país. La política siempre va a dominar y por lo tanto no importa lo que te va a dejar sin trabajo. La política va a ir en contra de la vida de todos y te hará tu esclavo si no entiendes que la política debe usarse para desarrollar a la nación, para desarrollar al individuo. Si dejas la política en manos de una estructura socialista, por supuesto tú vas a tener el desastre y desastres peores mañana. Entonces, hoy le llenan cada vez más el país con las fantasías de la fiesta democrática, empiezan con los cuentos de inscribir candidatos a las primarias, los candidatos que sonaban más al principio ya dejan de sonar por un ratico, ponen a sonar los nuevos como intentando ver, el gobierno debe estar midiendo a quién genera algún tipo de reacción. Mira, a este lo apoyaron más, a este lo insultaron menos, a este lo insultaron más.
Y entonces ahí el gobierno decidirá a quién termina de financiar o no para terminarlo de elevar. Tú sabes que me dio muchísima risa porque en todo este asunto de Zapatero y todo lo demás sale un informe donde se revela de que el chavismo a través de Zapatero financia a uno de estos candidatos. Y yo publiqué un tuit donde decía, ese titular está mal porque debería de ser, el gobierno utiliza a Zapatero para financiar a este candidato, mientras que con el resto de los candidatos serán las transferencias regulares. Porque decir que alguno de estas ratas no está trabajando para el gobierno es una cosa que raya lo ridículo. Porque aquí, tú sabes, Jenny, que aquí es un asunto difícil de manejar, ¿no? Yo regularmente suelo ser muy franco sobre una serie de realidades de mi país. Y hay una que es una constante molestia. Yo señalo constantemente como pendejo a cualquiera que crea que existe la vía electoral en Venezuela. Y entonces, una de las cosas que más me preocupa es la cantidad de gente que se sienten dolidos con los otros pendejos, que uno los señala por pendejos por eso. Y entonces, y ahí viene mi cuestionamiento general. Si una persona que no está directamente conectada y obteniendo beneficios por empujar la mentira electoral, bien sea por concepto ideológico, bien sea por concepto económico, si cree todavía que existe en algún proceso democrático en Venezuela la oportunidad de salir del chavismo, simplemente es un pendejo. Y no es que esté difiriendo esa persona de mi pensar, es que es pendeja. Entonces dejen de llorar por los pendejos, porque gracias a ese excedente de pendejos es que se ha vestido democráticamente esta desgracia en Venezuela. Y eso es muy importante en parte del despertar del venezolano. Ir colocando las cosas donde van para poder tener mañana. Porque si usted sigue pretendiendo que con criminales se avanza, pues no. Si usted sigue creyendo que el peso de la opinión política de un pendejo va a ser lo que construya mañana, pues no. Si usted cree que el mañana se basa en colocar a alguien que está pensando de manera incompleta sobre el concepto de lo que es un Estado y se basa nada más en niñedades o en chistes, es que es tan grave lo que estamos viviendo como país, Jenny, y que tengamos tanto país sumido en tanta estupidez, en tanto infantilismo, en tanta necedad. Y yo me pongo y a veces intento ver los canales regionales, los canales de otros países, sobre todo para intentar entender qué está pasando, qué está pensando la gente de esos países. Y encuentro tanto reflejo de lo mismo, porque el daño hecho es tan increíblemente profundo en nuestra sociedad. El libreto para infantilizar y estupidizar a nuestra sociedad es tan increíblemente similar y tan increíblemente efectivo que hay que preocuparse muchísimo, porque el mañana nos llegó y el mañana está bien oscuro, es muy feo. El asunto es que si nosotros de verdad queremos construir un mañana distinto a ese que estamos viviendo hoy, que es feo, que es oscuro, que lo que trae es este esquema de destrucción, de minimizar al individuo, de esta dispersión social y cada una de estas cosas, si no entendemos este tipo de realidades y no le vamos cortando, poniendo freno, echándolas a un lado, simplemente no nos va a ser posible reconstruirnos mañana como sociedad. Porque esta herida se está haciendo realmente profunda. En el caso venezolano es increíblemente profunda. Y todavía siguen llenando a la gente de pendejadas e infantilismos. Y sufren porque se le diga pendejo a un pendejo. De verdad, en lo particular, yo insisto en que las cosas tienen que enfrentarse y comprenderse para poder avanzar. Y no lo estamos haciendo. Hay una gran negativa a entender la realidad, no solo la venezolana. Todos nuestros países están siendo bombardeados por este proceso revolucionario. Y es importantísimo que la gente termine de comprender que este es un juego muy bien organizado, que es un juego que ha dado frutos, que van muchísimo más allá de lo económico, que este proceso de control social se ha logrado de manera democrática y con el impulso social. ¿Cómo es posible eso? Háganse las preguntas y miren para los lados. Dense cuenta y asuman su cuota de responsabilidad, porque la realidad nos está comiendo. Es que te pones a mirar, como vos decías, toda América Latina y simplemente asusta.
porque hace un recorrido por los países. Y bueno, Uruguay lo dejo un poquito afuera, pero lo demás no rescato nada. Y tienes que poner Uruguay porque está la calle ahorita. Pero antes de ayer era Mujica y sus socios. Claro, claro. Ahora fíjate que Lula estuvo en Argentina y no se reunió con Cristina. Y fue a Uruguay y se reunió con Mujica. O sea que hasta él se está despegando del desastre del gobierno argentino. Como siempre le quiero colocar, es la importancia de despersonalizar. ¿Se acuerdas que hace como un mes y pico, 2 meses, mucho antes del supuesto atentado a Cristina, hablábamos de que Cristina era algo desechable ya? Sí, ya. Y mañana, si te interesa, lo vuelves a sacar. Pero es que eso no importa, porque lo que importa es que el proceso revolucionario está. El proceso revolucionario está y se basa en su avanzar en el mantenimiento democrático del mismo. Entonces, el proceso revolucionario está. Hay un momento que el proceso revolucionario tiene tal nivel de poder que se cree que ya está en el nirvana de la tiranía, como se encuentra el chavismo, que simplemente lo que hace es estos chistes y este tipo de payasadas. Pero lo cierto es que estos personajes que no son eje del Foro de Sao Paulo, como siempre hemos colocado el caso de Cristina y Néstor, ellos lo que vieron fue una oportunidad. Es igual que Correa, vieron la oportunidad. Claro. No estás hablando de un Petro, no estás hablando de un Lula, no estás hablando de la esencia del chavismo, no estás hablando de un hombre formado y estructurado en La Habana como Maduro, no estás hablando de un Díaz-Canel, de un Daniel Ortega. Es decir, el cáncer es grandísimo con lo que ellos consideran que es la pureza revolucionaria. Es decir, gente realmente enferma y adoctrinada, preparada para esta labor. Entonces, los arrimados han sido útiles, pues. Fueron muy útiles en eso y se llenaron, hicieron todo y permitieron destrozar a Argentina en nombre de la revolución. Eso es lo que hicieron los Kirchner. Ellos no eran protagonistas de la política. No, pero supieron aprovechar el momento. Por supuesto. Y en ese aprovechar destruyeron una nación. Sí, pero eso realmente ¿a quién le importa? Si estás viendo que la gente que defiende a Cristina te dicen, sí, robó, ¿y qué? Todos roban. Entonces, que vos no puedas comer, que el 52%, hasta el Papa se despegó de Argentina. Claro, eso casi que de agradecer. Sí, pero si el Papa se abre y dice que en Argentina hay el 52% de pobreza, que cuando en el 55, cuando se fue Perón, había un 5% de pobreza. Si hasta el Pancho se va del barco, qué mal lo veo. Sí, por eso, ya el kirchnerismo por ahora es un capítulo que terminará de ser desplazado, salvo que la oportunidad diga, mira, vamos a volver a utilizar estos muñequitos porque todavía la gente los quiere mucho. Pues. Es algo que siempre, repito, el latinoamericano no juzga la corrupción. No. El latinoamericano, ahí está Lula otra vez en el poder. El latinoamericano no juzga la corrupción, eso es muy importante entenderlo. Tiene que haber un proceso educativo que le enseñe al latinoamericano que la corrupción es la base de todos estos males, X. Pero es que uno de los grandes problemas es que no estamos atacando lo profundo. Si no identificamos a Cristina con todo este proceso asqueroso en el caso argentino, del asunto iraní y lo de la AMI, cada una de estas cosas, y no le ponemos ese punto como bandera, es gracias a ti que esta cosa se banalizó, se permitió, que no se ha hecho justicia y que el país tiene esta herida abierta. Eso como una de las tantas cosas que demuestran el daño increíble que hizo el kirchnerismo. Simplemente todo eso queda atrás. ¿Por qué? Porque el latinoamericano no quiere juzgar a la corrupción. Eso tiene que ser un proceso de evolución que no se va a hacer nunca mientras sea la corrupción la gobernante. Entonces, eso, atacar a uno de estos personajes por el hecho de ser un ladrón o un corrupto, no. El problema es ideológico. Entiéndase que ese proceso de transformación social, ese proceso donde se deforma a la masa poblacional, eso es un proceso ideológico. En el caso venezolano está totalmente identificado dentro de la estructura socialista, sí.
En el caso latinoamericano en general, cuando vemos que todos estos factores son atados a la estructura del Foro de Sao Paulo, ¿forman parte de una estructura socialista? Sí. ¿Qué parte de eso no se va a seguir discutiendo? Hay que entender el socialismo como ese criminal hilo rojo que une cada una de estas acciones y cómo cada una de esas herramientas forman parte de un mismo hecho. Un hecho que ha hecho esta realidad. Estemos con nuestros países marcando índices de pobreza, índices de hambre, con nuestros países siendo referentes de lo peor, con nuestros países con cifras económicas realmente tristes, con un nivel de confianza simplemente perdido en los mercados. Estamos hablando volviendo y tratando un poco, para ponerle a la palabra papa algo de dignidad. Estamos hablando de lo que su santidad Juan Pablo II le colocó el continente de la esperanza. El continente de la esperanza. Cuando nosotros nos damos cuenta, en estos días corre por allí un video de, si no me equivoco, es la comandante que ahorita maneja el Comando Sur, donde habla sobre las riquezas latinoamericanas y habla sobre el triángulo de litio y abre un capítulo especial cuando habla sobre Venezuela. Eso mi país no lo entiende. Porque ahí por lo menos está reflejado, cuando yo quiero abrir sobre el hecho de lo que vale Venezuela, que es algo muchísimo más amplio a lo que se refiere esa comandante, ese punto que ella toca ahí, todavía mi país tampoco lo entiende. Ni siquiera eso lo entiende. Entonces no valora que no solo somos los grandes beneficiarios de esa inmensa riqueza, sino que somos los guardianes de esa inmensa riqueza. Tenemos una increíble responsabilidad para que esas riquezas no sean usadas para el mal. Si mañana se le otorgan las famosas 1000 hectáreas estas que el chavismo le ofreció a Irán, imagínense lo que eso significa. Imagínense que esas hectáreas sean en zona de alta minería, donde hay este increíble capital de tierras raras, donde hay uranio, hay coltán, hay cualquier cosa. Entonces, hay que entender lo que vale Venezuela y lo que significa Venezuela. Y entender que somos guardianes y responsables de ella también. Entonces, esa responsabilidad tampoco el venezolano quiere ni entenderla y mucho menos asumirla. Y a ese venezolano que piensa así, a ese hay que ponerlo al lado políticamente hablando. Porque como su aporte político es inexistente, más bien es dañino, se vuelve lastre. Entonces, hay que tomar conciencia de lo que vale Venezuela, de la responsabilidad que tenemos con nuestra tierra y del increíble aporte que significa una Venezuela libre de socialismo, una Venezuela marcando el camino hacia el desarrollo y el progreso, como alguna vez fue Venezuela, ese faro que iluminaba América Latina. Pero para eso hay que amar la tierra, hay que amar el país. Y si no sentís ese amor que al escucharte, de tu voz, de tus palabras, sale el profundo amor que tenés por tu tierra. Y eso tiene que contagiarse, porque solamente amando al país se lo puede sacar adelante. Así es. Si no, es más fácil hacer las maletas e irse, y ya. ¿Irse hacia dónde? Profesor de los puntos más Sí, bueno, ya no queda casi dónde ir, ¿eh? Claro, porque la solución está en nuestros países, la solución está en nuestra respuesta. Y en el caso de Venezuela, Venezuela es la esperanza. Entendamos eso, no es la estructura política, es Venezuela. Venezuela es la esperanza. En Venezuela hay de todo. ¿Cuánto habrá que con toda esta caterva de malandras no pueden destruirla? Así es. Hay tanto, tanto. Por eso que Venezuela surja no va a ser difícil, porque hay recursos. No solo económicos, hay gente como vos que da todo por su patria. Y eso nos abre esperanza. Claro que sí, claro que sí. Noel, se nos fue la hora. Por favor, la semana que viene seguimos charlando, porque Venezuela necesita hombres como vos. Necesita gente que sienta lo que pasa en el país y que diga las verdades sin vueltas.
Al que le guste, bien, y al que no, también. Gracias, Noel, por tu tiempo. A ti, Jenny, al profe y a todos. Señores, muy buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela.